Vamos a meditar hoy el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, versículos del 38 al 44. Dice así la palabra. Decía también en su instrucción: guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que los sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Leemos aquí esta palabra que Jesús está en el templo, ¿no? Como tantas veces había ido antes al templo. Él enseñaba también en el templo. Y en esta palabra podemos ver 2 partes diferenciadas. Podemos leer, por un lado, la crítica y la denuncia contundente que hace Jesús de los escribas. En alguna otra versión leemos maestros de la ley, es igual. Eran los notables de su pueblo, los notables del templo, que se exhibían, que ocupaban los primeros puestos y que devoran la hacienda de las viudas o capa de largas oraciones. Esto puede ser una frase más, ¿no?, de la denuncia de Jesús, pero no lo es. Porque en el pueblo de Israel, ya en el Antiguo Testamento, se decía: proteged a la viuda, al huérfano y al inmigrante, porque son y eran los más débiles en aquella época en el pueblo de Israel. Sobre todo aquellas viudas que no tenían hijos mayores que las pudieran, o familiares que las pudieran cuidar y sostener. Solo recuerdo en el Antiguo Testamento una viuda que dispuso de los bienes de su marido y que fue rica hasta la muerte, rechazando todos sus pretendientes, que fue Judith, que derrotó a los asirios, ¿no? En todos los demás casos eran personas frágiles, vacías, que no tenían prácticamente nada y que no estaban protegidas ni preservadas por nadie. Y Jesús denuncia de una manera muy contundente, como él lo solía hacer contra las injusticias que veía, esta actuación de los escribas. Y les denuncia por su hipocresía y porque querían ser los primeros, exhibirse, que los vieran rezar, que los vieran cómo estaban demacrados cuando hacían ayuno. No es eso lo que Jesús quiere para nosotros. Pero no nos engañemos, Jesús tampoco quiere que nos escondamos. Una cosa es que no queramos exhibirnos y otra cosa que nos escondamos y escondamos nuestra fe. Y que no defendamos aquello que creamos justo en nombre de Dios. Ya nos dijo Jesús: quien proclame con la palabra y con el corazón, yo lo reconoceré como hijo de Dios. No debemos esconder aquello que somos, aquello en lo que creemos. Porque si no lo defendemos nosotros, como dice la palabra, hasta las piedras hablarán. Que no debamos exhibirnos no quiere decir que no debamos exponernos. Tenemos que dar testimonio con nuestra vida. Esto es lo que nos pide Jesús. Que seamos testigos del Evangelio que Él nos dejó.
no para sacar un beneficio, no para exhibirnos, no como hacían aquí los escribas de boda en la hacienda de las viudas sobre capa de largas oraciones. Aquello que Dios nos ha dado gratis, nosotros debemos darlo gratis. Y es aquí donde podemos enlazar con esta segunda parte del texto del Evangelio que leemos hoy. Jesús estaba frente al arca del tesoro mirando cómo la gente echaba monedas. Suponemos que Jesús y sus discípulos, como buenos judíos, también echaron su ofrenda al templo. Y ve una cosa que a los demás les había pasado desapercibidos. Fijémonos que dice llamando a sus discípulos. O sea, los discípulos tampoco estaban muy por la labor, muy observando. Y Jesús una vez más les enseña, les da una lección. Y les da una lección de una persona que da todo lo que tiene y lo pone al servicio de Dios. Es esta viuda, ¿no? Que pone dos monedas de cobre, dos moneditas. Dio todo lo que tenía. Con eso que daba no podía ni comer esta persona. Cuando damos a Dios todo lo que tenemos, Él nos proveerá. No quizá de la manera que nosotros nos pensamos. Dios no es un Dios que nos prometa, si tú me das esto, yo a cambio te daré lo otro. Si tú me das una ofrenda, yo a cambio te haré rico. Dios nos pide que pongamos todo lo que tenemos a su disposición. No a veces que lo regalemos todo, pero que sí lo pongamos a sus pies para que Él disponga de nuestras posesiones, de nuestras capacidades, de nuestros dones, de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Dios no es un Dios de medias tintas. Dios, como hay una vez que dijo un sacerdote conocido mío, Dios vomita a los tibios. Seamos fríos o calientes, estemos con Dios o no lo estemos. No hagamos como con aquella palabra que dice, quien echa mano al arado y echa la vista atrás, no merece, ¿verdad? Seamos pues como la viuda, pongamos en las manos de Dios todo aquello que Él nos ha dado, porque no nos olvidemos una cosa, todo lo que somos, todo lo que tenemos, no es por mérito nuestro, todo se nos ha dado, todo es gracia de Dios. Dios que nos ama infinitamente nos ha dado unas capacidades y unos medios humanos, físicos, económicos, materiales, espirituales, para ponerlo a su disposición y para llevar su evangelio donde Él quiere que lo llevemos. Estamos llamados a ser apóstoles de Jesús allí donde estemos, con nuestra palabra, con nuestra predicación, con el testimonio de nuestras vidas, con nuestras actitudes, con la defensa que podamos hacer de las injusticias que vemos a nuestro alrededor. ¿Quién de nosotros denuncia toda aquella injusticia que había a su alrededor? ¿Somos suficientemente valientes y agradecidos al Señor para hacer aquello que Él nos pide? Él nos ha capacitado para llevar a cabo su obra. Me vienen a la cabeza unas palabras del Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que cuando San Pedro y San Juan predicaban, se convertían a miles, incluso se convertían muchos sacerdotes del templo. No recuerdo yo que en el Evangelio, en ninguno de los Evangelios, a Jesús se le convirtieran muchos sacerdotes del templo. El Señor quiere que pongamos a su disposición todo aquello que tenemos. Pidámosle, pues, que nos capacite, que nos dé la valentía para darlo todo, para ponerlo todo en sus manos. Y recordemos que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupará de las nuestras. Como decía una canción basada en la palabra de Dios, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor
os lo dará.